Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas del ciclo formativo de Transporte y Logística del módulo Gestión Económica y Financiera de la empresa. A continuación voy a proceder a presentar la tarea 8, la tarea que se corresponde con el último tema, el tema 8 de análisis económico y financiero de la empresa, que como está aquí puesto, que se llama Analiza tu empresa. Vamos a analizar nuestra empresa, vamos a ver la situación en la que se encuentra nuestra empresa, tanto económica como financieramente. Esta tarea se corresponde con el resultado de aprendizaje 7, es el último RA que hay. Hay 7 RA y 8 temas, ¿eh? Porque hay un RA que se corresponde con 2 temas. Bueno, pues aquí están los contenidos propuestos y pasamos a la descripción de la tarea. ¿Qué te pedimos que hagas en esta tarea? Bueno, leí el caso práctico y se compone esta actividad o esta tarea de una serie de actividades. Concretamente son 3 actividades. La primera, os doy un balance de la empresa Eurasia Sociedad Anónima, donde tenéis el activo en la parte izquierda, el pasivo y el patrimonio neto en la parte derecha. Recordar que el activo debe ser igual al pasivo más neto, 399.700 euros. Y se pide, apartado A, calcular el porcentaje que representan el activo corriente y el activo corriente, no corriente, respecto del activo total. O sea, hay que calcular qué porcentaje representa el activo no corriente respecto del activo total y qué porcentaje representa el activo corriente respecto del activo total. Esos dos porcentajes, ¿eh? Se multiplica por 100, lógicamente pues son porcentajes, y se obtiene. Calculando asimismo el fondo de maniobra. El fondo de maniobra ya sabéis que es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Bueno, pues calculamos el fondo de maniobra de este balance. Interpretando el resultado obtenido. Hay que interpretar el fondo de maniobra que sostiene, qué significa, el significado de ese fondo de maniobra. Se corresponde con el criterio 7A. Bueno, aquí en este balance veis que los fondos propios, recursos propios, el patrimonio neto. Eso ya no hace falta decirlo. En el apartado B tenéis que calcular una serie de ratios financieros, interpretándolos también, utilizando para ello una hoja de cálculo. Estos ratios son el ratio de disponibilidad, también llamado prueba superácida, el ratio de liquidez general, el ratio de solvencia y el ratio de endeudamiento. Pues bien, utilizando las fórmulas que aparecen en el temario, hay que calcular estos ratios, estos 4 ratios, y hay que interpretarlo basándonos en el uso de una hoja de cálculo. Por tanto, tenemos que utilizar una hoja de cálculo y yo tengo que comprobar que hay una hoja de cálculo para el cálculo de estos ratios. El apartado C, dentro de la actividad 1, es calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, sabiendo que sostiene un beneficio neto en el ejercicio de 25.200 euros y un beneficio antes de intereses e impuestos, o sea, un BAI, beneficio antes de intereses e impuestos, BAI, de 37.200 euros. Y hay que interpretar también los resultados obtenidos de estos ratios, que son ratios económicos los dos, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. También las fórmulas aparecen en el temario. Pero además, para que sea más fácil el cálculo de estos ratios y su interpretación, voy a colgar en la biblioteca un vídeo con un problema resuelto de cálculo de ratios, tanto de ratios financieros como de ratios económicos, que son la rentabilidad económica y la financiera. Por tanto, en la biblioteca vais a tener acceso a este vídeo, que os va a permitir o va a servir de referencia a la hora de realizar los cálculos con este problema. En la actividad 2, ya diferente a la 1, que es la de los ratios, tenemos lo que se llama la tasa de rendimiento interna de una inversión. Ya vimos en el tema 4 los métodos para evaluar inversiones, el BAN, el payback y el TIR. Pues bien, si en el tema 4 entran el BAN y el payback, aquí sobre todo va a entrar el TIR, en el tema este. Lo hemos dejado para aplicarlo en este último tema. Nos da el enunciado: un proyecto de inversión requiere un desembolso inicial de 20.000 euros y dura 2 años. En el primer año se generan unos cobros de 20.000, en segundo de 40.000. Además, es necesario realizar unos pagos de 10.000 euros el primer año y 20.000 euros el segundo. Y hay que calcular el TIR de esta inversión, utilizando para ello una calculadora online que os la doy
Por lo tanto, tenemos que acceder a este enlace, calculadora del TIR, y con estos datos calcular el TIR de la inversión, la tasa de rendimiento interna de esta inversión. Recordar hacer capturas de pantalla de los cálculos realizados. Si yo voy a entrar en la calculadora, que es esta la calculadora, aquí voy a poner los datos que me dan. Recordad que la diferencia entre cobros y pagos es el flujo de caja de ese año. Pues simplemente se trata de poner los datos y de calcular el TIR de esta inversión. Calcular el TIR de esa inversión. Muy fácil. Si la tasa mínima es de un 15%, la tasa de corte o tasa mínima, se acometería esta inversión. Una vez que hemos calculado el TIR, vamos a compararla con la tasa mínima y vamos a ver si se acomete o no se acomete la inversión propuesta, razonando la respuesta. Bien, pasamos a la actividad 3, donde vamos a ver una serie de conceptos como el umbral de rentabilidad. Pues bien, el primer problema se refiere a un problema del punto muerto umbral de rentabilidad. Un equipo de fútbol vende en su tienda oficial camisetas grabadas con el nombre de sus jugadores a un precio de 45 euros unitarios. La empresa proveedora le cobra 4 euros por camiseta y 1 euro por el grabado de cada una de ellas. Sabemos también los costes fijos a cuánto ascienden, 120.000 euros al año. Hay que calcular el punto muerto umbral de rentabilidad mediante la fórmula que aparece también en el temario, interpretando el resultado obtenido. El punto muerto hay que interpretarlo, lo que nos da. Y el apartado B ya es un apartado más bien teórico, porque hay que definir con precisión los siguientes conceptos, lo que es el PMM o periodo medio de maduración y el valor residual del inmovilizado. Pues bien, esta es la tarea. Esta es la tarea de este tema último. Para ello disponéis de una serie de recursos fundamentales. La calculadora online del TIR en el enlace propuesto de la actividad 2. También podéis ver los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad. Podéis consultar, que es muy importante, el vídeo que voy a publicar en la biblioteca respecto del cálculo de ratios con un problema tipo. Podéis consultar, os vais a la biblioteca y os vais a este vídeo, vídeo que se refiere al cálculo de ratios, los contenidos de la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que los ratios deben ser calculados utilizando una hoja de cálculo. Para ello puedes hacer capturas de pantalla de esos cálculos, de esos ratios, e insertarlas en el documento Word a entregar, o cualquier otra forma de hacerlo que permita verificar que se ha utilizado una hoja de cálculo. Yo tengo que ver que se ha utilizado una hoja de cálculo. No valen entregas de archivos comprimidos tipo WinRAR, no se puede utilizar el RAR, WinRAR. Solamente se admite un archivo en Word o PDF como mucho. ¿Vale? ¿Cómo evaluamos esta tarea? Una cosa importante. Además de que tenéis que utilizar ese vídeo de la biblioteca, os va a servir mucho para los cálculos. Vuelvo a insistir. Aquí tenéis todos los criterios de evaluación implicados. Y son todos los criterios de evaluación del RA. Porque en este tema no hay debate. En este tema no hay foro puntuable. Todos los criterios son evaluados en la tarea individual. Muy importante también eso, porque no tenéis que hacer aportaciones al foro evaluable. Todos los criterios se van a evaluar en la tarea. ¿Cómo valoramos y puntuamos la tarea? Cada criterio de evaluación será puntuado de 0 a 10. Pues son 3 actividades, lo veis aquí. La actividad 1 se corresponde con los criterios 7A, 7F, 7H y 7G. Aquí aparecen los criterios y la forma de evaluar cada uno de los criterios. Por ejemplo, el apartado A dice: se han calculado los porcentajes que representan el activo no corriente y corriente respecto al activo total, así como el fondo de maniobra. Este es el criterio 7A. Pues aquí tenéis cómo se valora el criterio de evaluación 7A. Si se calcula el porcentaje del activo no corriente, 3 puntos. Si se calcula el porcentaje del activo corriente, 3 puntos. Y si se calcula e interpreta el fondo de maniobra, 4 puntos. La suma son 10. ¿Cómo se evalúa el criterio B? El criterio B, bueno, el criterio B en este caso es el criterio 7H y el 7F. Si se han calculado e interpretado los ratios, los 4 ratios, tenemos aquí el criterio 7F. Perdonad con los ruidos, pero es que aquí estamos al lado de la carretera, Pues bien, el criterio 7F, cada ratio son 4 ratios, cada ratio vale 1,5 puntos y la interpretación de cada ratio 1 punto. Por tanto, 1,5 por 4, 6, más 4, 10. El 7F es el cálculo de los ratios, ¿vale? El 7H se corresponde con el tema del uso de la hoja de cálculo.
en función de la claridad y presentación de los ratios según la hoja de cálculo, yo lo valoraré de 0 a 10. El 7H es el uso de la hoja de cálculo, mientras que el 7F es el cálculo y la interpretación de los ratios. La rentabilidad económica y financiera, que son los ratios económicos, pues también están aquí en el apartado 7G. ¿Cómo se evalúa el 7G? Si se calcula la rentabilidad económica son 3,5 puntos, si se calcula la rentabilidad financiera 3,5 puntos son 7, y la interpretación de cada uno de ellos son 1,5 puntos, total 10 puntos. En la actividad 2, que se vincula con el criterio 7B correspondiente al TIR, el cálculo de la TIR son 8 puntos y el razonamiento de si se acomete la inversión o no se acomete 2 puntos. La suma 10 puntos. Y por último, la actividad 3, el apartado A, se corresponde con el cálculo del umbral de rentabilidad, el criterio de evaluación 7D, si se ha calculado correctamente el umbral 8 puntos, si se ha interpretado correctamente 2 puntos, la suma 10. Y ahora los conceptos del PMM y del valor residual del inmovilizado, cada uno es un criterio, se valorarán de 0 a 10 puntos cada uno de ellos. Pues bien, esta es la tarea: utilizar los vídeos propuestos, el vídeo propuesto, la calculadora online, todas las recomendaciones que os he dicho, leer bien el tema, la fórmula, cómo se interpreta cada uno de esos ratios, etcétera, etcétera. Y tener mucha suerte en este último tema y en esta última tarea. Un saludo.